Sí, mi equipo está conformado por yo, su presente Ari Molguín, Daniel Rodríguez, Humberto Hernández e Iván Martínez. Ok. El corazón es un órgano muscular hueco situado en el centro del pecho, en el mediastino, ligeramente inclinado hacia la izquierda. Mide alrededor de 12 centímetros de largo y 9 centímetros en su punto más ancho, y 6 centímetros de espesor, con un peso promedio de 250 gramos en mujeres adultas y 300 gramos en hombres adultos. La función principal del corazón es bombear sangre oxigenada a través de las arterias hacia todo el cuerpo y llevar la sangre desoxigenada de vuelta a través de las venas para ser oxigenada nuevamente en los pulmones. La membrana que rodea y cubre el corazón se llama pericardio. El pericardio se divide en dos partes principales, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es más superficial, es irregular, poco elástico y resistente. Evita el estiramiento excesivo del corazón, sujeta el corazón al mediastino también. Y el pericardio seroso es más profundo, es delgado y delicado, formando una capa doble en el corazón. El pericardio seroso es la capa parietal, es la parte externa que se une al pericardio fibroso. Y la capa visceral es la parte interna, también llamado epicardio. Intermedio entre las capas está el líquido pericardio. Producido por las células pericardias, el líquido disminuye el rozamiento de ambas capas. La pared cardíaca se divide en tres capas: el epicardio, que es la capa más externa, el miocardio, que es la capa media, y el endocardio, que es la capa interna. El epicardio o capa visceral del pericardio seroso está formado por mesotelio y contiene vasos sanguíneos, linfáticos y vasos que irrigan al miocardio. El miocardio es tejido muscular cardíaco, confiere volumen al corazón y es responsable de la acción de bombeo. Representa el 95% de la pared cardíaca. El endocardio es la capa más interna, tapiza las cámaras cardíacas y recibe las válvulas cardíacas, minimizando la presión cuando la sangre pasa por el corazón. El corazón tiene cuatro cavidades principales, dos aurículas en la parte superior y dos ventrículos en la parte inferior. Las aurículas reciben la sangre de los vasos que la traen de regreso al corazón. Las venas, mientras que los ventrículos la eyectan desde el corazón hacia los vasos que la distribuyen a la sangre. En la cara anterior de cada aurícula hay una orécula que aumentan ligeramente la capacidad de las aurículas. Existen unos surcos en la superficie del corazón, contienen vasos coronarios que marcan el límite externo entre las dos cámaras. El surco coronario separa el sector auricular superior y el ventricular inferior, rodeado de todo el corazón. El surco interventricular anterior separa los ventrículos derecho e izquierdo en la cara anterior del corazón, y el surco interventricular posterior separa los ventrículos en la cara posterior del corazón. Y ahora les voy a hablar de la aurícula derecha. Las paredes de la aurícula derecha tienen el espesor promedio de 2 a 3 milímetros. Recibe sangre de tres venas: la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. La sangre, la sangre pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de una válvula, la válvula tricúspide, que posee tres válvulas cúspides. Y ahora les voy a hablar del ventrículo derecho. Tiene una pared entre 4 y 5 milímetros y forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. El ventrículo derecho se encuentra separado del ventrículo izquierdo por un septum o tabique interventricular. La sangre pasa desde el ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar hacia una gran arteria, el tronco pulmonar, que se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda que transportan la sangre hacia los pulmones. Las arterias siempre llevan la sangre fuera del corazón. Y la aurícula izquierda forma la mayor parte de la base del corazón. Recibe la sangre proveniente de los pulmones por medio de cuatro venas pulmonares. La sangre pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide, que, como su nombre indica, posee dos válvulas cúspides.
El ventrículo izquierdo tiene la pared más gruesa de las 4 cámaras, un promedio de 5 a 15 milímetros. La sangre pasa desde el ventrículo izquierdo a través de la válvula aorótica hacia la aorótica ascendente. Parte de la sangre de la aorta ascendente se dirige hacia las arterias coronarias, que nacen de ella e irrigan al corazón. El resto de la sangre sigue su camino a través del arco o callo aórtico y de la aorta descendiente. Su funcionamiento: cuando una cámara cardíaca se contrae, eyecta un determinado volumen de sangre dentro del ventrículo o hacia la arteria. Las válvulas se abren y se cierran en la respuesta a los cambios de presión. A medida que el corazón se contrae y se relaja, cada una de las 4 válvulas contribuye a establecer el flujo en un solo sentido, abriéndose para permitir el paso de la sangre y luego cerrándose para prevenir el reflujo. Y les voy a hablar sobre la circulación menor y mayor. La circulación mayor, también conocida como una circulación pulmonar, es la ruta que toma la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho del corazón a los pulmones, donde se oxigena y luego regresa al artio del corazón, izquierdo del corazón. Y la circulación menor, también llamada como circulación sistémica, es el camino que sigue la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo del corazón hacia todo el cuerpo, entregando oxígeno y nutrientes a las células, y luego regresa al atrio derecho del corazón. Yo les voy a hablar del funcionamiento de las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auroventriculares, también conocidas como válvulas atrioventriculares, son estructuras clave en el corazón que regulan el flujo sanguíneo entre las artículas y los ventrículos. Hay 2 válvulas auriculoventriculares en el corazón humano: la válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, y la válvula mitral o bicúspide, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Y primero vamos a hablar de lo que es la válvula tricúspide. Esta está situada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. También consiste en 3 cúspides o valvas, de ahí su nombre. Cuando el ventrículo se relaja cuando el ventrículo se relaja, el diástole, la presión en la aurícula derecha es mayor en el ventrículo. Esto hace que las cúspides de la válvula tricúspide se abran, permitiendo que la sangre fluya desde la aurícula hacia el ventrículo. Cuando el ventrículo se contrae, o sea, el sistole, la presión en el ventrículo supera la de la aurícula, lo que ocasiona o cierra las cúspides de la válvula tricúspide para evitar que la sangre retroceda hacia la aurícula. Ahora les vamos a hablar de la válvula mitral o la bicúspide. Se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Consiste en 2 cúspides. Durante la diástole, cuando el ventrículo se relaja, la presión en la aurícula izquierda es mayor, la que abre las cúspides de la válvula mitral y permite que la sangre fluya desde la aurícula hacia el ventrículo. Durante la sistole, cuando el ventrículo se contrae, la presión en el ventrículo se separa de la aurícula, cerrando las cúspides de la válvula mitral y evitando que la sangre retroceda hacia la aurícula. Ahora le hablaré del funcionamiento de las válvulas semilunares. Verán lo siguiente. Las válvulas semilunares, también conocidas como las válvulas sigomoideas, son estructuras ubicadas en la base de las arterias principales que salen del corazón de la arteria pulmonar y la aorta. Estas válvulas tienen forma de media luna y están diseñadas para prevenir el flujo de sangre en dirección opuesta al corazón. Hay 2 válvulas semilunares en el corazón humano. Válvula semilunar pulmonar es la primera. Esta se encuentra en la salida del ventrículo derecho y controla el flujo de sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, que lleva la sangre a los pulmones para la oxigenación. Durante la sistole ventricular, la contracción del ventrículo derecho, la presión en el ventrículo derecho aumenta, lo que hace que la válvula pulmonar se abra y permite que la sangre fluya desde el ventrículo hacia la arteria pulmonar. Durante la diastole ventricular,
La presión en la arteria pulmonar supera la del ventrículo derecho, lo que hace que la válvula pulmonar se cierre y evite que la sangre regrese al ventrículo. Luego continuamos con la válvula semilunar aórtica. Esta se encuentra en la salida del ventrículo izquierdo y controla el flujo de sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, que disminuye la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Durante la sistolia ventricular, o sea, la contracción del ventrículo izquierdo, la presión en el ventrículo izquierdo aumenta, lo que hace que la válvula aórtica se abra y permita que la sangre fluya desde el ventrículo hacia la aorta. Durante la distolia ventricular, la relajación del ventrículo izquierdo, la presión en la aorta supera la del ventrículo izquierdo, lo que hace que la válvula aórtica se cierre y evite que la sangre regrese al ventrículo. Muy bien, yo les voy a hablar de la circulación coronaria, que esta, aunque el corazón es un órgano que bombea sangre para el resto del cuerpo, también necesita recibir sangre rica en oxígeno y nutrientes para poder funcionar correctamente. La circulación coronaria asegura este suministro sanguíneo al músculo cardíaco o miocardio. Para difundir los nutrientes, el miocardio posee su propia red de vasos sanguíneos que se ramifican a lo largo de la superficie del corazón, las arterias, las venas, que estas se dividen en varias ramas más pequeñas. Las arterias coronarias, está la arteria coronaria izquierda. Esta arteria se origina en la aorta descendente y se divide en dos ramas principales. La arteria descendente anterior o rama interventricular anterior, que es la que irriga principalmente el ventrículo izquierdo y parte del tabique interventricular. Y la otra sería la arteria circunfleja, que suministra sangre al ventrículo izquierdo y a la aurícula izquierda. Después tenemos la arteria coronaria derecha. Esta arteria surge de la aorta y suministra sangre al lado derecho del corazón. Esta se divide en tres: la rama del nodo sinoauricular, que irriga el nodo sinoauricular, del mismo nombre derivado; rama del nodo auriculoventricular, que irriga el nodo auriculoventricular; y por último, las ramas posteriores intraventriculares, que irrigan la parte posterior del tabique interventricular y el ventrículo derecho. La vena cardíaca magna, que esta es la vena principal que recoge la sangre desoxigenada del corazón y desemboca en la aurícula derecha. Esta recoge la sangre de la parte posterior del corazón, el nodo sinusal, la parte del ventrículo derecho, la aurícula y el ventrículo izquierdo. Después sigue la vena cardíaca anterior, que esta drena el ventrículo derecho y desemboca directamente en la aurícula derecha. Después la vena cardíaca menor, que esta se encuentra en el surco coronario y drena las cavidades derechas. Y por último, la vena cardíaca media, que esta discurre por el surco interventricular posterior, que drena las áreas irrigadas por el ramo interventricular posterior de la arteria coronaria derecha, que estos son los ventrículos derecho e izquierdo. Principales venas y arterias. Esta es solo una lista básica y hay muchas otras venas y arterias en el cuerpo humano que desempeñan funciones específicas en la circulación sanguínea. Principales arterias tenemos la aorta, que es la arteria principal del cuerpo humano y lleva sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo del corazón hacia todas las partes del cuerpo. La arteria pulmonar transporta sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones, donde se oxigena. Arterias coronarias son las arterias que suministran sangre al propio corazón. Las principales son la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Arterias carótidas son las principales arterias del cuello y suministran sangre oxigenada al cerebro, cuello y cabeza. Arterias femorales son las principales arterias de la pierna y suministran sangre oxigenada a la parte inferior del cuerpo. Arterias renales transportan sangre hacia los riñones, donde se filtra y se elimina el exceso de productos de desecho del cuerpo. Por último, las arterias ilíacas se dividen en arterias ilíacas comunes, internas y externas, y son importantes para la irrigación sanguínea de la pelvis y las extremidades inferiores. Después continuamos con las venas.
Las principales venas serían la vena cava superior e inferior. Son las principales venas del cuerpo y recogen la sangre desoxigenada de todo el cuerpo para devolverla al atrio derecho del corazón. Continuamos con las venas pulmonares, que llevan sangre oxigenada desde los pulmones hacia el atrio izquierdo del corazón. Después las venas ilíacas son las venas importantes que recogen sangre de las extremidades inferiores y la llevan de vuelta al corazón a través de la vena cava inferior. Venas femorales son las principales venas de las piernas y acompañan a las arterias femorales. Las venas yugulares son venas importantes del cuello que drenan la sangre del cerebro, la cabeza y el cuello hacia la vena cava superior. Por último, las venas renales, que llevan la sangre filtrada y purificada desde los riñones hacia la vena cava inferior. La composición de la sangre. La sangre tiene dos componentes que la constituyen. El plasma, que es en un 55% la constitución de la sangre, es una matriz extracelular líquida acuosa que consiste en sustancias disueltas. Y en un 45% los elementos corpusculares, compuestos de células y fragmentos celulares. Por lo general, más del 99% de los elementos corpusculares son células llamadas por su color rojo, glóbulos rojos o eritrocitos. Los pálidos e incoloros son los glóbulos blancos o leucocitos. Y las plaquetas, que son las que ocupan menos del 1% del volumen sanguíneo. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.